Oye, mercados financieros. En Estados Unidos estamos muy pendientes de la banca regional en aquel país, que está generando una gran volatilidad, y también de la negociación del techo de gasto. Decía Yellen que si no se llega a un acuerdo antes del 1 de junio, entonces hay una crisis constitucional y estaríamos ante un default. Bueno, yo creo que lo que está pasando en Estados Unidos, estamos siempre, yo creo que casi todos los años se habla de lo mismo, ¿no? Es decir, es verdad, yo creo que leyendo un artículo la semana pasada, me parece que era en el 79, la única vez que hizo default y fueron unos días de retraso en el pago. Yo creo que Estados Unidos no tiene ningún problema en pagar. Eso es un tema de juego político entre republicanos, ¿no?, y demócratas desde el punto de vista de negociaciones. Y Biden me parece que ya ha convocado para mañana, me parece que una reunión de todos los líderes de los partidos para llegar a un acuerdo, ¿no? Con lo cual, yo creo que está trayendo volatilidad al mercado, pero no creemos que esto tenga ningún tipo de efecto material claro desde el punto de vista del techo de la deuda. Se acabará elevando, ¿no? Lo cual que hay un poquito más cauto, sí. Bueno, yo creo un poco en línea de lo que comenta Pilar. Es decir, los datos de crecimiento del primer trimestre de Estados Unidos están en torno al 1%. Yo creo que el famoso 1%, y los tipos al 3 en Europa y al 5 en Estados Unidos va a ser un poco la tónica habitual del resto del año, ¿no? Es decir, no va a haber ningún cambio. Es decir, significa que entramos en ese ciclo de moderación de resultados empresariales, un ciclo de moderación en crecimiento económico. Estamos hablando de mercados desarrollados en donde todo va a estar un poco más tenue, un poquito más parado, ¿no? Eso yo creo que es inevitable y por tanto va a tener efectos en resultados empresariales. Estamos viendo ya que la subida de tipos en Estados Unidos, como siempre se decía, que la FED seguirá subiendo tipos hasta que haya un accidente. Ya lo ha habido los accidentes y estamos viendo ahora mismo que se está empezando a ver de verdad el efecto en la economía real, desde el punto de vista de concesión de créditos, desde el punto de vista de el consumo. Es decir, todavía está siendo muy resiliente, pero yo creo que al final esa desaceleración en mercados desarrollados en Estados Unidos y en Europa, lo que va a traer son dos añitos y medio con crecimientos mínimos o muy poquitos. Es verdad, a lo mejor hay una recesión, pero nosotros tampoco vemos una recesión importante, sino una desaceleración fuerte. En cambio, también tendremos que hablarlo, Susana, porque hay aquí dos mundos. El otro mundo, el mundo de mercados emergentes. En mercados emergentes sí que hemos visto datos muy buenos de crecimiento, ¿no? Es decir, que parece que empiezan a espabilar, sobre todo impulsado por la reapertura de China, ¿no? Con lo cual los mercados emergentes tienen otra dinámica donde yo creo que ahí sí que tendríamos que mirar y hablarlo desde el punto de vista de oportunidades, ¿no? Bueno, es que yo creo que ahora mismo el inversor tiene que tener en cuenta que hay un nuevo jugador en la cancha, y hablando de tenis y de Alcaraz, que es la renta fija de gobiernos. La renta fija de gobiernos hemos estado acostumbrados toda la vida, que era un poco el activo sin riesgo, entre comillas, y que te daba una rentabilidad del 3-4%, batiendo ligeramente la inflación, ¿no? Y está otra vez de vuelta, y como está de vuelta, bueno, pues es decir, no nos olvidemos que hemos pasado, como bien decía Pilar, de tipos del 0 y están al 3 ahora mismo, ¿no? 3 en Europa, 3,25, 5,5 o 5,25 en Estados Unidos. Esa volatilidad es brutal. Es decir, pero dicho eso, vamos a entrar en un régimen en donde la renta fija volverá a tener una volatilidad en torno al 5 y la renta variable una volatilidad en torno al 15. Y eso ha sido toda la vida igual. Entonces, yo creo que en ese sentido estoy también con Javier, que es un momento de oportunidades. Yo creo que los gestores que sean capaces de buscar y encontrar, y de forma selectiva encontrar valor, van a poder aportar buenas rentabilidades, ¿no? Es decir, que yo creo que hay oportunidades, ¿no? Bueno, yo creo que una de las cosas que ponen encima los inversores es que ahora mismo yo creo que hay que poner las luces largas, de verdad. Hay muchísima volatilidad, venimos de un cambio de régimen, entramos en un ciclo distinto. Entonces, una de las cosas que a lo mejor puede dar la cierta orientación es decir, a lo mejor esto de los famosos 3G, 5D, 3 dimensiones, ¿no? Es decir, yo creo que la renta variable hay que mirarla con cierta perspectiva, y yo le diría al inversor que ahí, si empezamos con 3 dimensiones o 5D, no sé cómo se llama el tema tecnológico, pues tienes desglobalización, va a seguir con nosotros varios años. Tienes el tema de descarbonización que comentaba Javier, que va a seguir con nosotros muchos años. Tienes el tema demográfico, que trae muchos temas desde el punto de vista de salud, etcétera. Tienes el tema de disrupción, porque vamos a tener todo el tema geopolítico con muchísimo problema. Y luego tienes el tema de... La quinta, ¿no? Y la quinta ya se me ha olvidado, la quinta. Pero de alguna forma... Desglobalización, descarbonización, reto demográfico, disrupción... Pues y deuda. No. Bueno, ahora la comento, pero de alguna forma, de alguna forma con esos temas, esos mimbres, tú puedes empezar a investigar con tu asesor un poco oportunidades de inversión, ¿no? Porque realmente estamos viendo que con el plan de energías renovables europeo, Next Generation, el tema del IRA, en el tema de Estados Unidos, etcétera, son muchísimo defensa, dinero. A lo mejor. Defensa, bueno, no sé si defensa, ahora me acordaré. Bueno, yo creo que también, complementando con lo que se está comentando,
Esto, en China se van a crecer a por encima de niveles del 5 o 6%. Hemos comentado antes que en mercados desarrollados, en Europa y en Estados Unidos, va a estar el crecimiento en los próximos 2 años en torno al 1%, ¿no? Entonces, este diferencial de crecimiento, este diferencial de dinámica, trae consigo diferenciales desde el punto de vista de oportunidades de inversión. Entonces, yo creo que ahora mismo, y también luego hay otro dato que todo el mundo también habla de India, estamos hablando que ahí está el 60% de la población y casi el 60% del crecimiento económico que nos viene, ¿no? Entonces, en una zona o un área de crecimiento económico fuerte, comparado en términos comparables con la parte del mundo desarrollado, pues tiene que empezar a ser parte. Nosotros sabemos que en España en particular el inversor le cuesta mucho ir a emergentes, le cuesta una barbaridad, pero yo que casi diría que no solamente es la parte de renta variable, sino que también le está dando muy buenas oportunidades en la parte de renta fija. Pensemos, hablamos de las rentabilidades, ¿no? Las rentabilidades en deuda emergente, tanto en dólares como en moneda local, estamos hablando de casi 6-7%, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ahí hay oportunidades y tendríamos que pensar en emergentes. Bueno, pues yo creo que hay que ser paciente y saber que entramos en un ciclo donde hay que poner las luces largas y que realmente sí que hay oportunidades, pero con tranquilidad y porque hay un nuevo jugador en escena que es la renta fija, ¿no?